y que el éxito académico es la prioridad hasta que se gradúen y que ojalá sigan adelante. Ajá. Bueno, la verdad es que las tareas que ustedes desempeñan son arduas por inabarcables. Quiere decir, están ustedes casi sustituyendo a 20 consulados. Correcto, muy completo. Un poquito, ¿no? Muy completo. Es decir, debe ser complejo. Imagino que es muy importante pues, tener un equipo adecuado. Y yo me pregunto, como organización sin ánimo de lucro, ¿cómo en una región en la cual, en una zona como aquí Tennessee, en la cual los medios de comunicación en español no están excesivamente desarrollados, ¿cómo consiguen ustedes llegar a la gente? ¿Cuál es el medio que ustedes utilizan para conseguir que la gente conozca que están ahí para ayudar? Sí. Pues yo creo que, como sabes, en nuestra comunidad la reputación, el que alguien te diga que alguien te ayudó es lo más importante, ¿no? Así como correcto. muchos llegamos aquí porque conocíamos a alguien, ¿verdad? Cuando le preguntamos a las familias que llegan a Conexión Américas por qué decidieron Nashville, ¿no? La pregunta que les hice a ustedes antes. Sí. Muchas veces es porque ya había una conexión o de amigos o familiares. De esa misma manera hay una red de apoyo y de conocimiento de recursos locales. Entonces nuestra mejor promoción es las familias que hemos ayudado que refieren a otras familias a que vengan a Conexión Américas. Entonces en el caso, de, por ejemplo, de la línea Ayuda en Español, con todas las cuestiones legales, típico es que te digan, ay, es que una señora me dijo que ustedes los ayudaron a resolver este problema y yo tengo algo parecido, a ver si me ayudan a mí. En el caso del programa de vivienda, mire, es que me dijeron que ustedes ayudaron a comprar a alguien una casa y yo quiero entender a ver si yo puedo también. Ajá. Entonces, la verdad es que la reputación, pero también tenemos presencia en la radio, que creo que es importante, y participación en estos programas para que la gente, mucha gente que todavía no nos conoce, ojalá se acerque y les podamos echar una mano. Correcto. Antes de irnos al corte, ¿qué emisora de radial para que la gente nos sintonice? En La Sabrosita estamos todos los jueves, en las mañanas. ¿A qué Ajá, hora? tenemos León Berrío, está siempre como de las 8 hasta las 10. Ok. Somos invitados en el programa de ellos en la mañana y entonces siempre estamos hablando de cosas de interés. Nos gustaría que nos siguieras contando un poquito sobre ese tema, Renata, y nos gustaría preguntarte, la verdad es que vuestro programa se ve muy organizado, muy bien coordinado. ¿En quién os inspirasteis o en alguna organización por encima en la que os apoyéis para llevar a cabo toda esta labor? Pues cuando empezamos en el 2002 no había ninguna organización latina aquí en Nashville, entonces ese era el vacío que estábamos tratando de llenar, ¿no? Pero sí, claro que empezamos entonces a ver en el internet muchos sitios web, a llamar. Yo había trabajado en una organización hispana en Atlanta, entonces ese fue un primer lugar del que aprender lógicamente desde el principio, y de otras organizaciones de las que conocimos en el país, pero eran llamadas telefónicas, nada más directo que eso. Pero sí teníamos bastante sentido o tal vez el conocimiento de cuál intuitivamente por lo menos eran las necesidades y las oportunidades que queríamos atender a través de Conexión Américas aquí localmente. Y entonces el articular que nuestro trabajo era en los ámbitos social, económico y cívico, eso fue desde el principio, filosóficamente pensando que nos queríamos enfocar en no solo las necesidades y los problemas de las familias latinas, de las familias pobres, sino de las aspiraciones y de todos los talentos que traen las personas. La historia de un inmigrante ya de por sí ha demostrado mucha determinación, mucho valor, mucho coraje, ¿no? Entonces, que todo eso es más bien la fundación que era la fundación de Conexión Américas. Después de los 2 primeros años seguimos indagando y conectándonos con otras organizaciones en otras partes del país y conocimos del Concilio Nacional de la Raza, que es una organización a la que se le pide que uno pues aplica a ser afiliado o asociado. Y la oportunidad que vimos ahí era que era una organización de organizaciones autónomas como la nuestra, ¿no? Donde tenemos nuestra propia junta directiva, nuestro propio plan de trabajo. Pero el pertenecer a esa red te da te abre las puertas a conocer a otras organizaciones latinas también en todas partes del país, muchas con mucho más experiencia, que han hecho muchas de las cosas que nosotros estábamos empezando a hacer ya por hace muchos años, y lo vemos como una gran oportunidad de aprender de otros, de no tener que inventar lo que ya otros habían muy bien
desarrollado ya y tenían experiencia que compartir con nosotros. Y el Concilio Nacional de la Raza ha sido esa conexión. Hemos sido miembros muy activos porque en el sureste, como sabemos, los latinos hemos sido una población que ha crecido mucho en los últimos 20 años. Entonces, para el Concilio Nacional de la Raza eso también fue un fenómeno nuevo. Tener organizaciones como Conexión Américas que ahora estaban en la mesa, y ellos han también ganado una perspectiva nueva de las necesidades que a veces sí son diferentes en lugares donde antes no había inmigrantes y ahora sí los hay, donde hay gobiernos y otras entidades que apenas se están acomodando a ese cambio demográfico. Entonces, además de que nos hemos beneficiado, también creo que hemos sido una voz importante, todos los otros afiliados del sureste, de que otros en el país reconozcan no solo nuestra presencia, sino también las diferentes dificultades y desafíos que tenemos políticamente y en términos de organizaciones. Y pues creo que esa voz ha sido lo suficientemente fuerte y reconocida, y entonces desde hace 2 años que nos invitaron a que estuviéramos en la junta directiva de la organización, que para Conexión Américas es un paso significativo en el que yo creo que reconoce más que Conexión Américas en sí, es de verdad el reconocimiento de que la población latina en el sureste es una voz importante que tener en una organización que ya tiene 45 años y que tiene que también mantenerse vigente, creativa, innovadora, y ese es el reconocimiento que nosotros vemos que eso significa que estemos en esa red y en esa junta. Maravilloso. Renata, háblanos un poco acerca de esos retos. ¿Cuáles son los retos más característicos o los más comunes que afrontan nuestros hermanos hispanos? Bueno, yo creo que lo dividiría en 2. Uno es la situación económica nos ha afectado, obviamente, indudablemente, ¿verdad? No hay que decirle a nadie. Obviamente nuestra gente, los latinos estamos sobre representados en industrias que son las primeras en sufrir una crisis económica, como la industria de la construcción. Entonces, en Conexión Américas, sí, porque la industria de la construcción lo empezó a sentir antes que nadie, cuando ya los trabajos empezaron a ceder, cuando ya gente empezó a ser despedida. Obviamente, entonces, para los latinos fue una de las comunidades en las que también primariamente la economía se sintió duro. Y desafortunadamente, aunque en los últimos meses tal vez sentimos que hay un poquito de esperanza, que tal vez las cosas están cambiando un poco, creo que no han cambiado lo suficiente como para decir que nuestras familias están al punto que estaban hace 3 años, viendo hacia el futuro de comprar una casa y empezar un negocio nuevo, ¿no? Como dije, en el programa de vivienda es donde hemos visto más esa manifestación, cómo ahora ayudamos a más gente a no perder su casa y a menos familias que a comprarla, ¿no? Hace 3 años ayudábamos a 100 familias por año a comprar casa. 100 por año. Ya llevamos como 300 en 3 años. Wow. Y después el primer año, cuando ya en la economía se empezó a sentir 2008 quizá, ¿no? Sí, en el 2008 ya fueron apenas como 49. En el 2009 apenas como 20 familias. Entonces es obvio que nuestras familias todavía están bien sufridas porque la recuperación económica todavía no nos ha llegado a la puerta a nosotros, ¿no? Pero ahí también yo creo que es importante decir cómo aún enfrentando ese desafío, también los latinos tienen una capacidad por enfrentar la adversidad con tanta creatividad y determinación, que eso también nos llena de mucha inspiración, porque es en serio increíble cómo la gente trata de salvar su casa, de ahorrar dinero donde ya no se puede ahorrar más para poder seguir pagando su casa, ¿no? Yo creo que el otro desafío, que es más el contextual, que no tiene que ver directamente con una familia individual, es el ambiente político. Yo creo que entre los últimos 3 años el discurso político ha deshumanizado a los inmigrantes en general, pero a los latinos en particular. Y eso también se siente al nivel de las familias que nosotros servimos, porque así hay mucho temor, ¿verdad? Las familias no se sienten tan en su lugar en Nashville. Tal vez siempre todavía decimos que Nashville es un lugar acogedor, pero sí sentimos que el discurso que escuchamos, que cómo nos llaman, cómo nos dicen, no es necesariamente respetando nuestra dignidad como personas ni como comunidad. Entonces, es cierto que uno de nuestros desafíos como organización entonces es elevar esa conversación, y además de los programas que hacemos de servicio directo, una de las cosas más importantes que creo que Conexión aporta es
ser una voz de abogacía para nuestras familias como comunidad. Entonces estamos presentes en la legislatura cada año con la coalición de refugiados e inmigrantes de Tennessee. Somos aliados en esa lucha. En nuestra estrategia de educar a la comunidad,